¿Trabajaron la semana pasada? No, Miss. No, ya, con otro profe. ¿Hasta qué escuela avanzaron, por favor? ¿Qué puede decir? Porque hiciste escuelas psicológicas 1. ¿Hasta qué escuela avanzaron? Hasta la Gestalt. Ya. O sea, has hecho estructuralismo, funcionalismo, conductismo y Gestalt. Eso es todo. ¿Sí? ¿Falta alguna? Ok. Ya, muy bien. Vamos a seguir ya. No es necesario que pongas nuevamente el título, puedes seguir sobre lo que ya habías trabajado. Miss, disculpe, no se ve muy bien. No Se ve se un ve, poco borroso. pero no he escrito nada todavía, ¿cómo vas a ver? Donde dice psicología, no se Ya, alcanza a ver creo bien. que es el color azul, pero ya no lo vamos a poner. Ya no voy a usar azul. A ver, ahorita voy a usar amarillo para que me digas si es que se ve bien. A ver, escuelas psicológicas. Ahí está, a ver. Sí, ahí se ve mucho mejor. ¿Ves? A ver, bien, chicos. ¿Me estabas diciendo que faltó conductismo? ¿Hiciste o no hiciste conductismo? A ver, avísame. ¿Nada? ¿No hiciste Watson tampoco? De Watson, de Pablo no hablaron. O sí, ay, total, pónganse de acuerdo. No dicen que no, otros dicen que sí. Porque se supone que la semana pasada has hecho conductismo y hoy nos corresponde hablar del neoconductismo, que es el Skinner. Pero de Watson debes haber hablado. A ver, confirma, pues confirma. Sí se ve, profesora, gracias. Sí hiciste. Sí hiciste Watson. Watson, no. Reflexología. Claro, reflexología, y ahí está Pavlov, pues en la reflexología. Sí, hicimos, profesora. Ya, muy bien. A ver, hoy vamos a hablar de Skinner, ¿no? Que a Skinner se le suele catalogar dentro del neoconductismo. A ver, cuéntame. Acá, neoconductismo. Algunos lo ponen incluso dentro del conductismo, pero ya que estamos haciendo pues por separado, vamos a hacerlo, ¿no? Sin una pregunta, ¿no? Te ponen una pregunta de Skinner, ¿no? Y te preguntan a qué escuela pertenece y en las claves solo hay conductismo, no hay neoconductismo. Pues marcas normal conductismo, no hay problema. Pues te digo, algunos lo consideran conductismo. Pero neoconductismo es, bueno, Skinner. A ver, entonces vamos a poner por acá representante Skinner. Ahora, ya sabes que al conductismo le interesa pues la conducta, ¿no? Justamente la escuela conductista lo que hace es oponerse de cierta forma a este interés que tiene tanto el psicoanálisis como el estructuralismo, como el funcionalismo, ese interés en la mente, ya sea la parte consciente o la parte inconsciente. Dicen los conductistas, la mente es algo abstracto, la mente es algo a lo que no podemos acceder, es algo que no se puede observar ni medir. Por tanto, la psicología debe para los conductistas cambiar de objeto de estudio, ya no estudiar la mente, sino la conducta que sí se puede observar. Entonces, por acá, el conductismo, tanto el conductismo como el neoconductismo van a buscar el estudio de la conducta. Acá, como te decía, aparece Skinner como representante. Este blanquito. Acá aparece Skinner. Skinner. Ya está. Y Skinner, pues, se interesa por desarrollar técnicas de modificación de conducta. A ver, estoy viendo que se ve un poquito
pequeño, voy a hacer mi letra más grande. Bueno, entonces Skinner se va a interesar por el manejo o control de la conducta. ¿Por medio de qué? Por medio de reforzadores y castigos, ¿no? Emplea reforzadores o castigos. Entonces Skinner dice, podemos modificar la conducta empleando reforzadores o empleando castigos. Si yo quiero en una persona aumentar una conducta que me agrada, por ejemplo, quizá un familiar, mi hermano menor, está sacando buenas notas y pues quiero que continúe con esa actitud de sacar buenas notas, entonces voy a decirle, bueno, sigue sacándote 20 en tus exámenes, no bajes de 18 ya, 18, 19, 20, y a fin de mes te compro lo que tú quieres. Eso es un reforzador, obviamente, ¿no? Claro. Claro, y eso es lo que se le llama el condicionamiento operante, ¿no? Muy bien, claro. Una manipulación, dice, manipulación o motivación. Bueno, es justamente la crítica, ¿no? Lo que estoy diciendo es la crítica que establece el cognitivismo, que es la escuela que vamos a ver después, bueno, más como un enfoque, ¿no? Que lo vamos a ver, es la crítica que establece el cognitivismo al conductismo, ¿no? Eso es más como una especie de manipulación, ¿no? Porque al final uno no entiende por qué me estoy sacando las cosas, por qué, perdón, me estoy sacando buenas notas, por qué estoy haciendo algo. O sea, sí es algo decidido. Yo decido, porque me van a dar un premio, decido seguir sacándome buenas notas, decido estudiar, pero no hay una comprensión. Eso es justamente la crítica que le va a hacer el cognitivismo, el enfoque cognitivista al conductismo. Nosotros los seres humanos no somos máquinas que accionan un botón en nosotros y generan una actitud automáticamente, ¿no? Nosotros somos personas capaces de procesar la información, capaces de pensar, capaces de analizar las situaciones antes de tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, es lo que va a establecer el cognitivismo. Acá, lo que Skinner hace, vamos a poner ciertos aportes. Skinner experimenta con animales, ¿no? Él genera experimentos con animales principalmente. Experimenta con animales. Varios animales, por ejemplo, ratones, palomas, gatos. Skinner crea especie de jaulas, trampas, ¿no? Para poder ver cómo se comportan los animales ante la aparición de ciertos premios o a veces también aparición de castigos, como es el caso de los ratoncitos, ¿no? Que les ponía pequeñas descargas eléctricas para que dejen de ejecutar una acción. Recordemos que la teoría de Skinner se funda o se fundamenta en la teoría del ensayo y error, ¿no? De Sondheim. Y bueno, básicamente para Skinner los animalitos con los que él está experimentando en un inicio actúan por ensayo y error, o sea, es decir, por tanteos nada más. Pero luego, cuando ya han asociado la respuesta, el estímulo consecuente con su conducta, entonces se repiten más veces las conductas que tienen un estímulo consecuente agradable y se disminuyen las conductas que tienen un estímulo consecuente desagradable como un castigo, ¿no? Eso es algo con lo que nosotros realmente estamos muy familiarizados. El conductismo ha calado de gran manera en nuestra sociedad. Nosotros hemos sido educados conductistamente, en nuestras casas, en el colegio. O sea, si tú le tenías miedo a la chancla, si tú te portabas bien con la chancla, es porque has sido educado con conductismo. Claro, te aviento una chancla, ¿no? Si sigues así, ¿no? O te doy un premio, ¿no? Si haces la tarea, ¿no? Te pongo un sellito, te pongo un 20, una carita feliz, ¿no? Todas esas cuestiones, ¿no? Desde inicial que te ponían las caritas felices en tu frente, bueno, eso es conductismo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, Skinner experimenta con animales, no sé si me puedes hacer el chat más grandecito, por favor, para poder verlo. Profesora, disculpe.
Sí, dime. Ahí dice reforzadores, ¿no? Reforzadores. Sí, está Gracias. bien. Reforzadores. Por medio de reforzadores o castigos. Ajá. Claro. Reforzadores, un estímulo que te refuerza. Ujú. Un premio. Claro, un premio. A veces puede ser un premio, a veces puede ser, o sea, a veces puede ser que te den algo, a veces puede ser que te quiten algo, pero algo que no te gusta. O un niño que no le gusta comer el brócoli, su mamá le dice, ya, a ver, cómete al menos el pollito y ya no te comes el brócoli. Al menos lo que quiere lograr la mamá es que coma un poco, ¿no? Ya, pues ya no te comes el brócoli, te comes el pollito, ¿no? Así, ¿no? O te portas bien y ya no te voy a cocinar brócoli, otra cuestión. Entonces, claro, a veces el reforzador puede ser también que te quiten algo que no te gusta. ¿Tomar medicamento para curarte? No, pero eso sí es algo que tiene una explicación racional. ¿Bajo qué sentido? A ver, tomo jarabe, no me gusta. No, pues pero tiene que ser algo que te guste, ¿verdad? Para buscar la cura, para buscar curarte. Medio forzado está, medio forzado. No está tan como que condicionado, no es tanto condicionado. A ver, bueno, entonces, como te decía, si bien Skinner experimenta con animales, los experimentos que él realiza permite explicar conductas de los seres humanos. Por ejemplo, con sus famosos experimentos que él realizó con palomas, él explicó cómo es que actúan, por ejemplo, los seres humanos que generan un vicio, una adicción por las máquinas, por los juegos de azar, las máquinas tragamonedas, ¿no? ¿Cómo funcionan estas máquinas? Como por ahí debes saberlo. No es que te botan un premio cada cierto número de veces, sino que el premio puede caer en cualquier momento. Así juegues 2 veces, 5 veces, 50 veces, 15 veces, puede caer el premio en cualquier momento, ¿no? Y justamente esa inseguridad, ese no saber cuándo va a caer el premio, entonces pues eso te mantiene allí, ¿no? Te mantiene a la expectativa y que repitas la conducta. Eso se llama programa de reforzamiento por intervalo variable. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que cada cierto número de veces que no sabemos, ¿no? Pues va a soltar un premio, va a soltar un premio. Entonces, la persona como está, es una cuestión psicológica también, pues te genera un manejo psicológico. La persona está allí pensando, en cualquier momento cae, pero no sabes cuándo va a caer, entonces sigue y sigue y sigue metiendo su dinero, a pesar de que ya lleva perdiendo, pero sigue ahí, en cualquier momento cae, porque efectivamente ya ha pasado antes que pues juega y en algún momento cae. Entonces, esa es la cuestión del intervalo variable, ¿no? Skinner descubre en sus experimentos con palomas que es, digamos, este tipo de programa de reforzamiento el más eficaz, ¿no? El que más genera, ¿no? Una adicción en este tipo de acciones. Él experimentó con palomitas, ¿no? Les ponía un objetivo al que tenían que picotear, digamos por acá un objetivo al que tenían que picotear. La palomita estaba encerrada en una especie de cajita en la que solamente tenía este objetivo, ¿no? Entonces tenía que picotear por acá. De tal manera que si picoteaba acá iba a recibir comida. Aunque no es que recibiera comida pues cada 5 picotazos. Eso lo hizo con otros palomas. No sé, cada un picotazo, comida. Cada un picotazo, comida. Con otros quizá cada 5. Pero con unas palomas probó hacerlo así. No era definido el número de picotazos. Podía picotear muchas veces, no caía nada. Entonces seguía picoteando hasta que por fin caía. No sabía cuántas veces tenía que picotear para que por fin caiga el alimento. Igual pasa con los juegos de estas máquinas tragamonedas, ¿no? No sabes cuándo vas a conseguir este reforzador, no sabes cuándo va a aparecer. Y justamente esa inseguridad, no saber cuándo va a aparecer, hace que sigas hasta que aparezca, básicamente. Claro, y eso es justamente lo que genera la adicción, pues la ludopatía. Me pregunta María Sofía, ¿el conductismo es bueno? El conductismo mostró en su momento tener la capacidad de justamente lo que quería pues Skinner, controlar la conducta, manejar la conducta, pero va a ser muy criticado por el cognitivismo, porque el cognitivismo dice los seres humanos, nuestra conducta no es producto, como te decía, de accionar botones, ¿no? Nosotros no somos máquinas. Nosotros podemos entender, o sea, al ser humano tú le puedes explicar
cómo son las cosas. ¿Sabes qué? Tienes que esforzarte mucho, tienes que estudiar para que seas una persona importante en la vida, para que puedas conseguir tus metas, ¿no? Es importante que estudies, que conozcas, ¿no? Y no simplemente porque te voy a dar un premio, ¿no? Simplemente estudiar porque estudiar está bien. Es comprender que es bueno, ¿no? Claro, nos condicionan como palomas, pregunta Cristina, ¿no? Y es justamente la crítica que se le hace al conductismo, ¿no? Por ejemplo, quizá tú nunca has jugado en esas máquinas. Yo, por ejemplo, nunca he jugado en esas máquinas. Pero lo que sí estamos muy cercanos, siempre estamos en contacto con eso, son las redes sociales. Y las redes sociales al día de hoy usan el mismo mecanismo de reforzamiento, ¿no? El mismo programa de reforzamiento por intervalo variable. No sabemos cuándo va a aparecer ese contenido que estamos buscando, ese contenido que es de nuestro agrado. Por eso a veces podemos pasar horas ahí perdiendo, ¿no?, el tiempo en las redes sociales. Lo mismo pasa con los likes. Entonces eso genera también cierta adicción, porque no sabes en qué momento va a aparecer el contenido de tu agrado, ¿no? No hay cada cierto número de veces o cada cierto intervalo de tiempo que pueda pasar. Entonces, bueno, de cierto modo lo podemos tomar como un aporte importante para comprender cómo es que se maneja el comportamiento aún hasta el día de hoy, y esto tiene para rato. En las escuelas y en los hogares aún se va a seguir practicando el conductismo, nos guste o no, porque el cognitivismo es más o menos reciente, es una teoría más o menos reciente. Que se quiere aplicar, que se intenta aplicar, sí, pero que, como te digo, todavía está como que en pañales, ¿no? Las teorías cognitivistas. Bien, entonces acá experimenta con animales y demuestra que se puede manejar la conducta por medio de las consecuencias, ¿no? Entonces, él demuestra que se puede manejar la conducta según sus consecuencias, consecuencias que justamente pues pueden ser castigos o premios. Ahí está, según sus consecuencias. Bien, ahora sí, chicos, entonces vamos a hablar del cognitivismo que estábamos comentando. Va a establecer una crítica acá al conductismo en general, tanto el de Pavlov, ¿no?, el que replica Watson en su experimento con el bebito Albert, y este neoconductismo de Skinner, ¿no? Va a criticar la cuestión de ver al hombre como una especie de máquina. ¿Por qué digo eso? Mira, vamos a poner esto de acá, porque en el conductismo tenemos este esquema, ¿no? O sea, hay un estímulo en el ambiente y eso hace que yo, individuo, genere una respuesta. Entonces, estímulo-respuesta. Somos como una especie de, o sea, como si fuéramos una especie de autómatas que aparece el estímulo y automáticamente entonces tengo que accionar la respuesta. Así. Entonces, eso va a criticarlo justamente el cognitivismo, porque el cognitivismo dice, no, pues no somos máquinas. Las máquinas de repente operan así, ¿no? Les presentas un estímulo, accionas en ellos un botón y te van a dar la respuesta que deseas. Pero nosotros no somos así. Entonces vamos a poner por acá cognitivismo, que también, chicos, cognitivismo, que también se le llama constructivismo. Lo voy a poner acá. Constructivismo. Y ahorita explicamos por qué. Constructivismo. A ver. Constructivismo. Ahí está. Cognitivismo, constructivismo. A ver, acá para empezar, estamos ya ante un enfoque, no es tanto una escuela. Se va a notar porque tenemos varios representantes acá. Entonces cada uno de ellos va a tener su propia perspectiva acerca de cómo se genera el aprendizaje. Justamente el tema de interés es este, ¿no? El aprendizaje. A ver, por acá con amarillito lo estamos poniendo, ¿no? El tema del interés es los procesos mentales como el pensamiento, ¿no? Entonces vamos a poner el pensamiento. La memoria también es algo en lo que se interesan mucho, ¿no? Y en general, ¿no?, se interesan por el pensamiento y el aprendizaje. Voy a poner por acá representantes para ver mi espacio.
representantes ahí está. Ahí está. Ahora sí, el pensamiento se interesan por cómo nosotros pensamos y el aprendizaje como proceso. Vamos a poner procesamiento de la información. Esto es muy importante, chicos, porque si ya en la etapa anterior con el conductismo, con el nacimiento del conductismo, el neoconductismo, pues se nos había dicho que la psicología debe centrarse en lo que puede observarse, que es la conducta. Normal, está bien, nadie está negando eso. Hay que estudiar lo que se puede observar y si lo que se puede observar es la conducta, pues estudiemos eso. Pero la conducta, ya hemos mencionado, no es producto de accionar botoncitos y ya está, y emites la conducta, ¿no? De que me dan premios y castigos y ya sé cuál va a ser siempre tu respuesta. La conducta es producto de un proceso. Tú cuando emites una conducta es porque esa conducta ha pasado por un proceso de aprendizaje. Has aprendido a emitir esa conducta. Y lo has aprendido no por condicionamiento, porque ellos lo rechazan. Lo has aprendido por comprensión, porque has pasado por un proceso de comprensión, de análisis de la información. He analizado la información que llegó a mí, he comprendido la información y he decidido emitir esta respuesta, pues según cómo interpreto y entiendo la situación. ¿Cuál es la diferencia entre cognitivismo y conductismo? Está muy claro, pero espérate, ahorita voy a ponerte un ejemplo para que lo entiendas mucho más. Entonces, se interesa por el pensamiento y el aprendizaje como procesamiento de la información. Acá vamos a ver la diferencia. Aquí habíamos planteado el esquema. Ante un estímulo en el ambiente, un premio o un castigo, emito una respuesta, ¿no? Acá la cuestión no es así. Aparece un estímulo en el ambiente, ok, pero ese estímulo pasa por mi cerebro, pasa por mi organismo o de organismo. O sea, yo como un ser íntegro analizo esa cuestión. Luego de haber analizado, recién allí emito una respuesta. Entonces, esta O que aparece en medio entre el estímulo y la respuesta es esencial, es muy importante. Esta O es la que representa el proceso de análisis de la información. Acá estamos analizando. Acá hay un análisis. Acá hay una comprensión. Yo comprendo que es bueno estudiar y por eso estudio, que es beneficioso para mí, para mi vida. Y no necesito que me estén dando premios o que me castiguen por no hacerlo. Comprendo que es bueno para mí y listo, y eso basta. ¿A qué representantes tenemos por aquí? A ver, mencionemos por acá uno muy conocido, Jean Piaget. Jean Piaget, un suizo, Piaget. Un ruso, Lev Vygotsky. Lev Vygotsky. Vygotsky. A ver, ahorita ponemos más. Vamos a hablar de ellos. Pero primero un ejemplo. Habíamos hablado acerca del conductismo. El conductismo del condicionamiento operante que nos presenta Skinner es un conductismo ante el cual básicamente una persona tiene el poder de controlar la conducta de otra por medio de castigos o reforzadores. Imaginemos esta situación. Una mamá tiene su hijito pequeño de 6 añitos y el niño empieza a hacer muchas pataletas, rabietas, se porta muy mal con su mamá, ¿no? Está muy molesto, ¿no? Grita, le pega, discute con ella, le responde, le dice bruja fea, ¿no? Y la patea, ¿no? Bueno, está muy molesto ese niño, ¿no? Entonces la mamá
cuando ve la actitud de su hijo y no entiende por qué está así, a veces pasa, quizás has visto, cuando ve que su hijo está así, se molesta mucho, ¿no? Dice, así que estás mal criado, te has puesto mal criado. Bueno, si sigues así, te vas a quedar una semana sin ver la televisión. En muchos casos, eso puede ser el santo remedio. ¿La amenazas al niño sin la televisión? No, mamita, por favor, eres bonita, buena, yo te quiero. Si es que se trataba de una malcriadez o un engreimiento. Pero, ¿qué pasaría? Porque puede pasar, si el niño, a pesar de que, es más, el castigo ya se lo aplicaron, ya está sin televisión, no puede ver la televisión, y a pesar de eso sigue teniendo la misma conducta. ¿Qué podríamos pensar? No ha funcionado el castigo. Bueno, para empezar, lo que decíamos, la crítica que establece el cognitivismo. No le importa nada, no es eso, que no es una máquina. A veces el conductismo nos hace pensar que siempre ante un estímulo va a ocurrir la respuesta. Pero si ya le quité la tele, ¿por qué no se porta bien? Porque no somos máquinas. El niño es una persona que piensa, que analiza. Habría que preguntarnos por qué el niño hace eso, ¿no? ¿No te parece? Porque si aplicamos el castigo, estamos asumiendo que lo está haciendo por malcriadez. Pero si no lo está haciendo de malcriado, muchos niños, bueno, mejor dicho, todos los niños en general, son personas que no saben manejar sus emociones. Los niños no saben canalizar sus emociones, no saben cómo expresar lo que sienten. Y los padres por eso deben estar ahí para enseñarles. ¿No? Claro, probablemente si ese niño está haciendo eso, es porque está molesto por algo. O sea, un niño que hace eso, lógicamente no está feliz, hay algo que le molesta. Lo que debería hacer el padre más que castigarlo, de hecho puede ser una actitud que uno lo ve y dice, ay, qué mal, pero lo que debería hacer el padre en vez de castigarlo, claro, buscar la causa, ¿por qué se está portando así? Excelente, ¿no? Claro. Comprender y ayudarlo a él mismo a comprenderlo, porque quizá ni él mismo sabe por qué de pronto se está comportando así, no lo entiende, no entiende por qué está tan molesto, tan irritado. Llevarlo al psicólogo, bueno, quizá en muchos casos no es necesario, es un problema familiar que puede pasar. Vamos a poner un caso. Claro, cuando ya no esté tan molesto, buscarlo y hablar con él. Una posibilidad, mejor dicho, una posible causa. Digamos que quizá este niño está actuando así porque sus padres trabajan demasiado y no pasan mucho tiempo con el niño. Entonces el niño de esta manera, como no sabe cómo expresar su molestia y su incomodidad, lo está expresando así, ¿no? Él lo que quiere es atención de sus padres. No sabe cómo decirlo, no sabe cómo buscar a su papá y a su mamá y decirle que le gustaría pasar más tiempo con ellos. Y entonces lo expresa de esa manera, ¿no? A ver, concéntrate. Entonces, a ver, concéntrate, ya está, concéntrate. Ya, esa es la situación. El niño se comporta de esa manera, malcriado, digámoslo así, porque realmente quisiera pasar más tiempo con sus padres y se sienta muy frustrado, muy molesto de no poder hacerlo. Entonces, ¿qué debe hacer el padre? Ir donde el niño, preguntarle, hijito, ¿qué pasa? ¿Por qué te portas así? ¿Qué es lo que sientes? ¿No? Y ayudarlo a que salgan. Ayudarlo a que salga todo eso que tiene dentro el niño, ¿no? Y pues el niño, él mismo, con la ayuda de sus padres, va a poder comprender qué es lo que le pasa. Y el padre mismo puede ofrecer alternativas de solución. Primero, quizá disculparse, decirle que lo comprende, sí te comprendo. Lamento no poder pasar más tiempo contigo, pero ¿qué te parece si de repente cuando yo llego a la casa, es cierto, no puedo llegar más temprano porque mi trabajo me lo exige, pero quizá cuando llegue a la casa podemos leer cuentos juntos, podemos revisar tus tareas, podemos ir al parque un ratito y me cuentas cómo te ha ido en tu día. Entonces, claro, esa es otra forma de abordar el problema, ya no pensando que el niño es un malcriado que solo quiere que se le cumplan sus caprichos, ¿no? Sino entendiendo que el niño tiene un problema real y que si tiene esa actitud no es por malo, sino porque no sabe cómo canalizar ese problema que tiene. El padre lo que debe hacer es ayudarle al mismo niño a comprender cuál es su problema, ¿no? A que el mismo niño haga esto, procese, analice la información.
Y una vez que él haya comprendido cuál es su problema, lo puede expresar de mejor manera, ¿no? Y en el futuro puede acercarse con más confianza a sus padres sin necesidad de ser agresivo y decirles, saben que esto me incomoda, ¿no? Claro, entonces es justamente lo que propone el cognitivismo. ¿Por qué se llama cognitivismo? Porque viene de cognición, pues. Justamente se interesa por el pensamiento. ¿Qué está pensando esa persona? ¿Qué procesa? No es un perrito, no es una máquina. Tiene pensamientos, tiene sentimientos, tiene procesos psíquicos. Y constructivismo se llama desde el enfoque en el cual es la propia persona, es el propio sujeto quien construye su aprendizaje, ¿no? O sea, el mismo niño va a descubrir cuáles son sus emociones, va a aprender con la ayuda de los adultos a canalizarlo, ¿no? No solo hablamos de niños, acá lo estoy poniendo niños porque ciertamente la gran mayoría de ellos ha hecho sus estudios con niños, ¿no? Y claro, a veces como que se ve más el proceso de aprendizaje en ellos, pero realmente todos los seres humanos estamos aprendiendo constantemente en cualquier edad. Entonces, está la idea de que somos nosotros, ¿no? El sujeto, el aprendiz, quien estamos construyendo nuestro aprendizaje. O sea, no es que se nos impone una conducta, no es que accionan un botón y voy a actuar así, no, sino que yo construyo mi aprendizaje, yo decido cómo actuar, ¿no? Bueno, habrá que buscar la causa, pues, Christopher, ¿no? Si no, pero justamente, bueno, puede pasar, podría pasar también. Quizá ahí sí ya haya que ir con el psicólogo, ¿no? Pero quizá buscamos la causa, pero no hemos resuelto el problema, entonces es lógico que siga comportándose así. No es una cuestión de un día tampoco, ¿no? Esto del cognitivismo, quizá ahí está su desventaja, ¿no? Porque quizá el conductismo es más inmediato, ¿no? Te castigo, entonces ya está. Claro, es justamente un proceso, ¿no? No es que te explico una vez y el niño ya entiende, los niños no entienden a la primera. Y justamente a muchos padres se les acaba la paciencia. A veces lo intentan incluso, ¿no? Intentan explicarles, pero se les acaba la paciencia y ya, ¿sabes qué? Toma el PlayStation, ¿no? No te quieres portar bien, ya. Al final caen en conductismo porque no tienen el tiempo, no tienen la paciencia necesarios para explicar, para acompañarlos en todo el proceso hasta que aprendan. Bueno, ya. Ay, son la muerte ustedes. ¿Ya ves? Hasta tú lo reclamas. Bueno, a ver, chicos, ahí está. Ahora sí, Jean Piaget, vamos con los representantes, ¿ya? En su momento, al ser grandes también, todos necesitamos eso, ¿no? Lo que tú has puesto, ¿no? Amor, comprensión y ternura, todos necesitamos eso, ¿no? Claro, muchas veces, si no aprendimos a canalizar nuestras emociones de niños, entonces de grandes tampoco vamos a saber hacerlo. De ahí que vas a ver grandes también haciendo rabietas. Claro, solo que a los grandes, sí, por ahí podemos mencionar que es una ventaja, claro, es una ventaja de los grandes, de los adultos, ¿no? Personas como tú, es que no se nos trata como los tratan a los niños. Y los niños a veces abusan porque son muy inocentes, pues, ¿no? No se pueden quejar. En cambio, a nosotros como que ya, pues nos dejan ciertas cosas. Bueno, se forman ciertos problemas, ¿no? En la personalidad que podemos tener. Problemas en la comunicación, de repente no sabemos comunicarnos asertivamente, ¿no? Quizás hasta podemos identificar, ¿no? Ahora yo soy una persona que a veces no comunico mis emociones asertivamente, estoy esperando ahí guardándome las cosas para que en el momento adecuado, ¡faz!, soltárselo y pelear, ¿no? Bueno, entonces probablemente haya sido porque de niños no aprendimos a canalizar las emociones. Bien, hablemos, chicos, acá. Jean Piaget. Jean Piaget, ¿cuáles son sus aportes? Él realiza pues investigaciones con niños, principalmente con niños hasta adolescentes, ¿no? Y aporta mucho a la teoría del desarrollo humano. Jean Piaget básicamente va a analizar cómo es que nuestro pensamiento se va desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? No es el mismo el pensamiento de un niño pequeño de 5 años que pues el pensamiento de un joven como tú, ¿no? Un joven de 16, 17 años, ¿no? No es la misma forma de pensar. No, claro, y una persona adulta ya de 40, una persona de 80 años, no va a ser igual, obviamente, ¿no? Entonces Piaget lo que hace es analizar cómo es que nuestro pensamiento va evolucionando. Y ese pensamiento, nuestra forma de pensar evoluciona a la vez que evoluciona nuestro cuerpo, ¿no? La base biológica, ¿no? Digamos el cerebro, si quieres, o el organismo, usando este término. Entonces tiene que evolucionar, tiene que madurar el organismo
para que el pensamiento pase como que al próximo nivel, ¿no? Entonces, una etapa es la que le va sucediendo a la otra, sobre ello se va construyendo, ¿no? O sea, como que cada vez adquirimos más capacidades, ¿no? En un primer momento, pues adquirimos la capacidad sensorial, ¿no? Nos llenamos de esquemas sensoriales cuando somos bebitos, en algún momento alcanzamos la permanencia del objeto, luego empezamos a tener una representación del mundo, aparece la función simbólica, nos representamos las cosas, generamos nuestros primeros conceptos mentales, aparece el pensamiento fantasioso, luego ese pensamiento fantasioso ya con los años se va haciendo pensamiento lógico, pero todavía ligado a lo concreto, ¿no? Claro, seguimos siempre, nunca para el desarrollo y el aprendizaje, eso es algo que nunca para, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Piaget, pero ese desarrollo está ligado con la parte biológica, con la parte genética, o sea, es como que nuestros genes, de todos los seres humanos, está escrito en qué momento, pues, vamos a desarrollar tales o cuales cualidades. Entonces, por esa razón, es que a Piaget se le llama a veces biologicista o genetista. Piaget, dentro del cognitivismo, es un genetista, porque dice que los conocimientos, los procesos mentales, el pensamiento, es algo que sí, va avanzando, va evolucionando, pero en la medida que también se va desarrollando, va madurando nuestro organismo, nuestro sistema nervioso, si quieres, ¿no? Y claro, el sistema nervioso de un niño de 5 años quizás no está maduro, pues, para hacer multiplicaciones. Es lo que te diría más o menos Piaget. Un niño, pues, de 2 añitos todavía no tiene todas listas las estructuras para un habla fluida como tú, pues como tú que ya tienes 16, 17, 18 años. Entonces, básicamente para Piaget, el desarrollo de los procesos psíquicos depende del desarrollo de la maduración de la parte biológica, de las estructuras biológicas. Quien va a contradecir a Piaget es Vygotsky. Entonces, por acá vamos a poner que Piaget es un genetista. Él es genetista porque piensa que el desarrollo está determinado por los genes, por una cuestión biológica. Más que genes entendido por herencia, o sea, como mi mamá era así, voy a heredar la forma de desarrollo. No, sino que como que hay un desarrollo genético estándar, ¿no? Como que a los 3 años vamos a ir al baño, ¿no? Vamos a aprender a controlar los esfínteres. A los 2 años como que vamos a empezar a hablar más o menos ya más fluidamente, con un vocabulario mayor, ¿no? A los 3 años vamos a tener una explosión de ese vocabulario, una explosión lingüística, ¿no? Así, como que hay edades, ¿no? A los 6 años recién va a aparecer la capacidad de la lectoescritura incipientemente, el entendimiento del concepto de la noción de número, ¿no? Como que hay edades, eso es lo que dice Piaget, ¿no? Pero acá viene Lev Vygotsky a decir algo distinto. Lev Vygotsky nos dirá, de hecho que es importante para generar para se pueda generar o podamos alcanzar alguna capacidad, pues que nuestro organismo esté apto para ello. Eso va a ser obviamente importante. O sea, no voy a poder hablar si los músculos de mi boca y mi lengua misma no están aptos todavía para el habla. No he ejercitado mi lengua y no he ejercitado los músculos de mi boca. Bien, justamente por eso es que las aptitudes que puedo alcanzar no dependen solo de edades, de alcanzar edades o etapas del desarrollo. Puedo alcanzar una capacidad, puedo desarrollar una capacidad justamente por haberlo desarrollado en un medio social. Digamos esto, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Más o menos los niños dicen su primera palabra, aprenden a hablar. Aptitud, capacidad, bueno, vamos a entenderlo así. Déjame dar el ejemplo primero. Digamos pues que más o menos nosotros sabemos que los niños empiezan a hablar más o menos al año, claro, de manera bien incipiente, ¿no? A los 2 años quizá ya un poco más, 3 años pues ya manejan un vocabulario, ¿no? Pueden mantener una conversación. Pero habrás visto a veces que hay niños de 5, 6 años,
7 años que no hablan. No hablan. ¿Te has topado alguna vez? 5, 6, 7 años, niños que no hablan. O digamos de cierta forma hablan como bebitos de 2 años. Hablan así bien masticado, que a veces no se les entiende, que solo su mamá les entiende, se les tiene que traducir. O que siguen señalando las cosas, ¿no? Todo lo piden señalando. ¿Por qué pasa eso? Que su cerebro todavía no alcanza el nivel de maduración, ¿no? Si ya pasó supuestamente la etapa que decía Piaget. Es que lo que pasa es que ese nivel de maduración que alcanza el cerebro no es porque mágicamente de pronto lo alcanzan, porque tus genes dicen, ya cerebro, tienes que activar esta función. No es así. Eso se activa con la práctica, claro, con la estimulación, como muchas veces quizás se nos ha dicho a nosotros mismos, ¿no? Si tú, que me estás escuchando, no estimulas tu memoria, entonces, ¿cómo piensas que vas a tener buena memoria? Esas son cosas que se estimulan. Entonces, esos niños que pueden ya tener edades avanzadas y todavía no hablan es porque simplemente en su medio social no se les ha estimulado. Quizá papá, mamá no han tenido tiempo, no han estado allí para enseñarles a hablar, trabajaban mucho, los dejaban ahí jugando solitos, ¿no? Y claro, y entonces pues no aprendieron a hablar, ¿no? Y todavía cuando llegan de su trabajo, como por ahí quizá existe la culpa, ¿no? Ay, no pasó tiempo con mi hijo, entonces les dan todo, les consienten y no les exigen que hablen. El niño no tiene la necesidad de hablar, no lo va a hacer, ¿no? Y claro, como no se le ha estimulado desde tempranas edades, entonces el niño pues no ha ejercitado los músculos de su boca, porque para poder hablar es una cuestión también, ¿no? Acá los músculos deben estar fuertes, la lengua debemos saber dónde ponerla, ¿no? Entonces, si el niño no sabe eso porque no lo ha estado practicando, eso es un proceso, entonces simplemente pues no va a hablar. Claro, lo contrario. A veces quizá habrás visto también niños que desde muy pequeñitos ya hablan, 1 añito, 2 añitos, pero hablan así bien fluido, o sea, como que muy adelantados parecen para su edad. ¿Has visto? También se ve. Ya, eso es el caso contrario, pues. Eso va a ser más bien porque a ellos sí se les estimula, ¿no? Yo conozco un caso. Yo tengo una prima, su caso es especial porque, claro, y es todo social, no es que sea más inteligente ni que nació genia, nada que ver, ¿no? Ella desde muy pequeña ha sido muy estimulada. Y no es que haya ido a programas especiales de estimulación, nada, de su casa. Algo que puedo rescatar mucho de su mamá, mi tía, que sin ser profesional y sin conocer quizá estos temas, desde que estaba embarazada o quizá desde antes, ella estaba investigando, como por ahí quizá una jovencita mencionaba, ¿no? Hoy para ser padres sí se estudia realmente. Tenemos el internet, en internet podemos averiguar lo que sea. Entonces una persona puede estar perdiendo el tiempo en TikTok, como puede estar realmente instruyéndose, ¿no? Aprendiendo videos en YouTube de profesionales que comparten sus conocimientos, ¿no? Y aprender a cómo criar a los hijos, ¿no? Entonces, a mi prima, ¿no? Su mamá afortunadamente no tuvo que trabajar porque trabajaba su papá, entonces se quedaba ahí en la casa con ella, ¿no? Y estaba allí, siempre, siempre estimulando. Desde pequeños, hubo un tiempo en el que yo vivía también en esa casa, que es la casa de mi abuela, ¿no? Es como una casa donde vive todo el mundo, todos han pasado por ahí. Yo también en algún momento viví en esa casa, ¿no? Justo por el tiempo de la pandemia, viví ahí porque me rompí mi pie y estaba toda inválida, pero bueno, ya. ¿Qué te iba a comentar? Ah, ya, yo pude ver pues justamente el proceso de ella, ¿no? Justo cuando recién había nacido, ¿no? Desde bebita, chiquita, ¿no? Tenía un montón de personas ahí para ella. A mí, a mi hermana es educadora, es profesora de inicial, o sea, tenía una especialista, a su mamá, a mi mamá, a mi abuelita, tenía yo un montón de personas pues para su cuidado. Y su papá también cuando llegaba de trabajar, ¿no? También estaba ahí estimulándola. Entonces a ella desde pequeña, por ejemplo, se le motivó a mover su lengüita, ¿no? A eso sí siempre nos han enseñado todos los bebitos en mi casa, mover su lengüita, así. Practicaba sus movimientos de lengua.
Así íbamos a cada rato, que muevo su lengüita. Yo tengo una tía, también vive en esa casa, que es mi tía abuela, que se llama Dora. A ver, vamos a ver si era Diana. Espérenme un ratito. ¿Dónde está Diana? Ya se silenció. Ah, no. Diana, ¿qué están haciendo? Que no hace caso. Ya. Natalie también. A ver. Ya, ahora sí. Bien. Entonces yo tengo una tía que se llama Dora, y para llamarla no le decía Dora, le decía Dora. Hasta el día de hoy le dice Dora. Bueno, ya le dice Dora. Pero ahora tiene, creo, si no me equivoco, 4 años. Y puede decir la R, por ejemplo, algo que a los niños se les dificulta mucho. Le dice Dora. Entonces, es una cuestión que justamente explica Vygotsky, ¿no? La importancia de la estimulación. Entonces, aquí lo que ha sucedido no es que sea pues una persona adelantada, simplemente se le estimuló desde muy pequeña. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el control de sus esfínteres. Normalmente los esfínteres se llegan a controlar a los 3 años. Ella, te lo juro, desde los 6 meses hacía su pitching en el water. Claro, obviamente no iba solita caminando, su mamá le llevaba, pero más o menos aprendió a comunicarse con su mamá para avisarle, porque su mamá insistía mucho, sí, en el water, su mamá insistía mucho, ¿no? Estaba ahí detrás, 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 detrás. No, pues la tenía ahí agarradito, no seas, no va a ir solita, pues. Y la mamá como que también había aprendido a ver los gestos que ella hacía cuando quería ir a hacer su pitch, ¿no? Entonces, cuando le veía sus gestitos, le decía, hijita, pichi, 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 pichi. Y él decía sí. Entonces iban a hacer la pitch, ¿no? Y así ahí en su churrito. No es que la tuviera pues ahí todo el día sentada, ¿no? Sino que veía en el momento exacto, la llevaba. Igual mi abuelita, ¿no? Cuando su mamá no podía, mi abuelita estaba ahí. O sea, siempre tenía alguien que la viera y que atendiera sus necesidades, ¿no? De tal manera que ya más o menos a los 2 añitos ella ya controlaba totalmente, ¿no? Pipí, popó, todo, ¿no? Y ya pues dejó el pañal a muy temprana edad, ¿no? Porque sabe avisar para ir al baño, o sea, ya eso lo aprendió hace tiempo. Bueno, entonces eso es lo que diría Vygotsky, ¿no? El que las estructuras corporales maduren, por ejemplo, para el control de los esfínteres, ¿no? La uretra, la vejiga, el que una persona aprenda a controlar eso, no es solamente cuestión de maduración, de decir, ah, tu vejiga ya está madura para que la puedas controlar. Justamente esa maduración se alcanza porque se la ejercita, pues. Todo órgano necesita ejercitación. Entonces, si tú lo estimulas, si tú lo exiges a tu cuerpo, el cuerpo va a responder. Y eso es lo que dice Vygotsky. Si tú le exiges a tu organismo, el organismo se va a desarrollar. Un niño de 5 años del que no se espera que aprenda a multiplicar, podría hacerlo si vive rodeado de matemáticos, en el cual le enseñan siempre, le enseñan a comprender, está rodeado de ese mundo, ¿no? Es muy estimulado, entonces puede aprender matemáticas, y no significa que sea un genio, simplemente se le ha estimulado. Entonces, mientras para Piaget el desarrollo de ciertas capacidades depende de un orden genético, ¿no? Algo que está establecido o escrito en los genes, para Vygotsky esta cuestión es más del entorno social, ¿no? Por eso él es un socioculturalista. Vamos a poner acá, él es un socioculturalista. Culturalista. Otros representantes que podemos mencionar, por ejemplo, son a David Ausubel, del aprendizaje por descubrimiento. David Ausubel. Podemos mencionar también por acá a Jerome Brunner, del aprendizaje significativo. Jerome Brunner, que como te digo, todos ellos trabajaron con niños, ¿no? Con la infancia, haciendo importantes aportes a la pedagogía, ¿no? Aportes que se busca aplicar al día de hoy, pero como te digo, todavía está como que muy incipiente sus propuestas, ¿no? En Europa principalmente se busca aplicarlos mucho más. En el Perú, profesora, yo también he escuchado que en este colegio aplican tal método y tal método novedoso. Sí, en colegios de personas adineradas. Pero sí, son propuestas interesantes que buscan insertarse en el medio pedagógico, ¿no? Lamentablemente todavía lo que predomina
es esto, ¿no? Es el conductismo. Todavía nos educan así a nosotros y a la gran mayoría, ¿no? Quizá ya con el tiempo pues se dé más pase a esto, ¿no? Es cuestión de tiempo. Ajá, a ver. Bueno, vamos a borrar aquí este dibujito para seguir. Ahora vamos a hablar del humanismo, que es más un enfoque, ¿ya? No es tanto una escuela, es un enfoque, el enfoque humanista. El humanismo. Hay que comprender, chicos, el contexto en el cual nace el humanismo. Primero pongamos el concepto. El humanismo es un enfoque psicológico que concibe al ser humano como un ser íntegro, como un ser que posee dignidad y que merece respeto, ¿ya? Entonces, así concibe el humanismo al ser humano. Concibe al ser humano. Al ser humano. En su integridad, o sea, todo completo, no una parte de ti, todo tú, en su integridad. En su integridad, como merecedor de dignidad en trato digno, ¿no? De dignidad y respeto. Y respeto. Ahora sí pongámonos en contexto, ¿no? De cierto modo no, si te das cuenta, la psicología como que va avanzando. Cada vez, lo que pasa es que había una ignorancia también en el pasado. Entonces, gracias al avance de las escuelas psicológicas, cada vez se sabe más del hombre. Ya desde acá podemos ver un respeto por el ser humano, ¿no? Por pensar, o sea, un interés, digamos, más humano. Hasta el conductismo se explicaba, pues, no solo la conducta de humanos, también la conducta de animales. Por acá ya en el cognitivismo hay un interés por cómo es el procesamiento de la información y eso es algo exclusivamente humano. Entonces se ve el ser humano, como mencionábamos, analiza, piensa, comprende, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no? Ya en el cognitivismo hay propuestas bastante interesantes. Ahora, ¿por qué esos términos que usamos en el humanismo, ¿no? Eso, hablar de dignidad, ¿no? ¿Por qué lo mencionan y por qué hacen hincapié en ello? Porque el humanismo nace después de las guerras mundiales. Es un enfoque producto de las guerras. Y tú sabes que la guerra trae muchas catástrofes consigo, ¿no? La guerra trae grandes problemas personales, nacionales, etc. Entonces, el humanismo nace como una especie de esperanza frente a la tragedia de la guerra. De que el ser humano no merece nunca más pasar por esa tragedia, justamente. El ser humano no merece que se le trate de esa manera, ¿no? Que se le mande a pelear como si fuera pues un muñeco, ¿no? Merecemos vivir en paz, en respeto, en dignidad. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Desarrolla esos conceptos, esas ideas, también recibe influencia de una vertiente filosófica que es la vertiente del existencialismo. El existencialismo en filosofía, que tiene como representantes a Sartre, a Heidegger, por ahí habrás escuchado. Bueno, el existencialismo filosófico también nace como consecuencia de la guerra mundial, de las guerras mundiales. Pero el existencialismo es como más bien la parte opuesta al humanismo, ¿no? El existencialismo más bien presenta la parte mala, ¿no?
nos hace ver la parte mala de que nada es seguro en la vida, ¿no? Como que una visión pesimista posguerra, ¿no? La guerra nos ha enseñado que en la vida pues nada es seguro, que no podemos pues hacer planes porque al final no sabemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? No podemos estar seguros de nada, ¿no? De cierta forma habría que resignarse, ¿no? Pero el humanismo, ¿no? Frente a ese pesimismo del existencialismo, ¿no? De que nada es seguro, ¿no? Bueno, que también muestra de cierto modo una realidad, ¿no? Por la guerra que se ha vivido. Entonces el humanismo se presenta, no. Vamos a ver el lado optimista, vamos a ser optimistas, vamos a ver el lado positivo. A pesar de todos los problemas, los seres humanos somos capaces de afrontar esos problemas, de salir adelante, ¿no? Lo que se llama la resilienciación. Sí, tienen en común justamente el contexto en el cual han nacido y que al final como que ellos entre sí, o sea, se construyen bajo las mismas ideas, ¿no? O sobre las mismas ideas, mejor dicho. Se construyen sobre las mismas ideas de que nada es seguro, de que pueden pasar cosas imprevistas, ¿no? Pero ante eso el humanismo presenta una psicología que dice, bueno, así pasen cuestiones que no hemos planificado, pues podemos sobreponernos a los problemas, ¿no? Lo que se llama la resiliencia. Así, pues la guerra nos llene de melancolía, de tristeza, de apatía, ¿no? Nosotros podemos aún buscar dentro de nosotros una empatía para con los demás, ¿no? No es que, me pasaron muchas tragedias, entonces ya, ¿qué voy a estar pensando en los demás? No. Te invita a ser empático, a tener empatía, claro, a sobreponerse a los obstáculos, a vivir aún así, buscar una vida en paz, en armonía con los demás, ¿no? Te invita a buscar tu autorrealización a pesar de ello, ¿no? A pesar de los problemas que pueda haber habido. Busca tu autorrealización, busca lo que siempre has querido, busca lo esencial, busca lo más importante para ti. Y en eso sí, permíteme, tiene pues, ciertas coincidencias con el existencialismo, sobre todo de Heidegger, ¿no? Heidegger presenta una filosofía en la cual se da cuenta que justamente cuando pasan este tipo de cosas, guerras, enfermedades, ¿no? Lo que por ahí otro existencialista le llama las situaciones límite, estas situaciones imprevistas, ¿no? Que son muy fuertes, ¿no? Nos hacen caer en cuenta de que parecía que habíamos vivido por mucho tiempo como una existencia inauténtica, ¿no? O sea, habíamos vivido para otros de cierta forma, ¿no? Pongamos un ejemplo, mira, muy claro, la pandemia. La pandemia a muchas personas les hizo reflexionar. Muchas personas, bueno, todos de pronto tuvimos que encerrarnos y cambiar nuestras vidas radicalmente. Y dentro de ese grupo, pues, de los que estábamos encerraditos, ¿no? A muchos, pues, les hizo reflexionar sobre qué habíamos hecho con la vida. Y si de pronto me muero mañana, o si de pronto mi familiar se muere mañana, imagínate, pues, que internen en UCI a un familiar. Es algo que te hace pensar, y si mi familiar se me va mañana, ¿qué hice todo este tiempo? ¿Qué hice con esa persona todo este tiempo? ¿Viví como realmente quería vivir? ¿Lo aproveché como realmente me gustaría haberlo aprovechado? ¿O solamente perdí el tiempo discutiendo en cosas vanas, ¿no? Por cosas sin importancia? Entonces, de cierto modo, allí el existencialismo sí nos hace reflexionar acerca de cuánto a veces no vivimos la vida como realmente nos gustaría, porque nos distraemos en cosas que no tienen importancia, como las cosas materiales a veces, como las apariencias, ¿no? Y cuando ya estamos en esos momentos difíciles, en esos ratos límite, ahí recién nos podemos a pensar en qué es lo que realmente nos gustaría hacer, ¿no? A veces nosotros así, ¿no? En nuestra vida cotidiana pensamos, ay, bueno, si yo tuviera mucho dinero, pues haría esto, me iría de viaje por acá, me iría de compras, me compraría esto y esto y esto, ¿no? Pero quizá en una situación límite, ¿no? Como la pandemia o como estar pues al borde de la muerte, algo más fuerte, ¿no? Una enfermedad terminal, quizá pensaríamos más profundo acerca de qué hacer con ese dinero. Si yo ganaría un montón de dinero, ¿qué haría? Quizá, bueno, como ya no tendría que preocuparme por trabajar, me iría a visitar a mi abuelita. Eso es algo que disfruto mucho. Entonces, como que
Heidegger dice que recién en esos momentos, en esos ratos, nos ponemos a reflexionar acerca de qué es lo que realmente queremos para nuestra vida. Bueno, y ahí viene pues justamente el humanismo y dice, ok, tómalo pues, tómalo, y eso aplícalo siempre, no solo en los momentos difíciles. Siempre piensa qué es lo que quieres hacer para tu vida y realízalo, realízalo. Busca tu autorrealización, ¿no? Busca ese yo ideal, busca alcanzar qué es lo que más deseas, qué es lo que más anhelas. Acércate a ese yo ideal. Eso, por ejemplo, lo propone el representante Carl Rogers. Por acá vamos a ver los representantes, que son básicamente dos representantes. Por acá mencionamos a Rogers, Carl Rogers. Rogers, de cierto modo, conceptualiza así el humanismo, ¿no? La psicología humanista. Rogers. Y por acá podemos mencionar a Abraham Maslow, que es más conocido por nosotros. Abraham Maslow, conocido por hacer justamente una jerarquía de las necesidades, ¿no? Y ahí está, pues, en respuesta a esta cuestión del existencialismo, ¿no? Para, de cierta forma, no desviarnos en la vida de qué es lo que hacer primero. Entonces, Maslow lo jerarquiza. Bueno, primero cubre lo básico, las necesidades básicas. Ya después otras necesidades sociales, de seguridad, luego de filiación, de integración, de estima, ¿no? Y finalmente ya la autorrealización. Es como que un orden en el cual tienes que satisfacer tus necesidades. Justamente cuando las personas pasamos por lo que Heidegger decía, una existencia inauténtica, es cuando primero me estoy preocupando por tener buena ropa, guardar las apariencias con los demás, y no he comido ese día, ¿no? O sea, me compro buena ropa por guardar las apariencias, pero no he satisfecho mis necesidades de alimentación, una necesidad básica. Y eso es tener una pirámide desordenada, pues eso te hace tener una existencia inauténtica, ¿no? Entonces, justamente Maslow aporta eso. Si quieres alcanzar la autorrealización, una existencia auténtica, algo verdaderamente pues provechoso para ti mismo, entonces organiza, jerarquiza, ordena tus necesidades que vas a ir satisfaciendo poco a poco hasta que en algún momento vas a alcanzar la autorrealización, la plena satisfacción de sentirte que eres lo que has deseado ser siempre, ¿no? Bien, entonces acá, chicos, vamos a colocar algunos conceptos, ¿no? Que se acuñan justamente acá en el humanismo, como por ejemplo la resiliencia que mencionábamos, resiliencia, como el autoconocimiento, como también la autorrealización, también como el concepto de empatía. Hay otros, ¿no? Que por ahí tú conoces, ¿no? Inteligencia emocional, ¿no? Todos esos conceptos, desarrollo de habilidades sociales, ¿no? Que son muy importantes para la vida, ¿no? Bien. Por último, chicos, vamos a mencionar otro enfoque. Básicamente el día de hoy hemos visto enfoques, ¿no? Aparte de la escuela neoconductista, el resto han sido enfoques. Vamos a ver al enfoque neopsicoanalítico, ¿no? El neopsicoanálisis. Neopsicoanálisis. Para esto tienes que recordar el psicoanálisis que lo has visto la semana pasada, ¿sí o no? ¿Viste el psicoanálisis la semana pasada? No, porque si no estamos fregados. ¿No viste o no viste el psicoanálisis? Sí, excelente. ¿Hasta qué hora es la clase? Sí. ¿Hasta qué hora es la clase, chicos? Porfa. ¿Hasta qué hora es? Hasta las 11:35. Chévere, pues tenemos tiempo, ¿ya? Ya, a ver. Bueno, recuerda el psicoanálisis de Freud. A ver. A ver, por acá Sheila me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre escuela y enfoque? La escuela ya está hecha, ya se hizo en su momento, lo hicieron quienes aportaron a esa escuela. Las escuelas son rígidas, las escuelas no van a cambiar su teoría porque esa teoría ya está hecha. Las escuelas entonces de cierto modo son del pasado, lo que ya se hizo, lo que ya viste, lo que viste en tu clase pasada, esto de acá, escuelas ya hechas. Ahora, los enfoques son más flexibles, se pueden fundamentar sobre los conocimientos de las escuelas. O sea, tú, si deseas estudiar psicología,
te metes a la universidad a estudiar psicología y ahí te van a enseñar la teoría que han generado los distintos representantes de las escuelas. Eso no significa que cuando tú salgas de la universidad vas a decir, ah, yo pertenezco a la escuela psicoanalítica, yo pertenezco a la... No, pues tú no perteneces. Pertenecen a esa escuela los que generaron la teoría de esa escuela. Eso ya está acabado hace tiempo. Tú puedes, de cierto modo, ser partidario de algunas ideas, ¿no? Y decir, bueno, yo como psicólogo voy a aplicar el enfoque psicoanalítico, o bueno, se le llama psicodinámico. Eso es otra cosa distinta. Yo no he aportado a la escuela del psicoanálisis. Yo lo que voy a hacer es aplicar esos conocimientos. Y los enfoques justamente como son aplicables, y tú sabes que cuando se aplica un conocimiento al mundo humano, a la vida cotidiana, a la vida práctica, pues esos van a tener que ser dinámicos porque la vida es así, la vida es dinámica. A veces va a cambiar un poco, ¿no? Entonces no significa que, como yo estudié el psicoanalismo, entonces yo voy a aplicar el enfoque psicoanalista y voy a seguir al pie de la letra lo que decía Freud. No necesariamente. A veces algunas cosas puede haber variabilidad, porque como ya hemos dicho, cuando aplicas un conocimiento, este tiene que ser dinámico, ¿no? Tiene la necesidad de dinamizarse junto con la vida, junto con el desenvolvimiento de, pues, el mundo, la interacción con los demás. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Las escuelas ya están hechas, son rígidas, ahí está su teoría, no se la toca. Esas podemos aprender de ellas, pero lo que aplican los psicólogos en la actualidad son enfoques. Los enfoques son más flexibles, no son pues dogmas que hay que respetarlos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos enfoques, ¿no? Cada uno de ellos, no es que todos siguen lo mismo, sino que cada uno tiene su enfoque acerca de el aprendizaje, el pensamiento, igual acá en el humanismo, ¿no? Son enfoques, son formas de ver, de analizar, pero ya no pues es una escuela rígida con teoría, esto va a ser así, así, siempre se va a cumplir, no es así. ¿Ya? Freud pertenece a la escuela psicoanalítica, ¿ya? Entonces él es parte, es un representante de la escuela psicoanalítica, ¿ya? A ver, entonces lo que decía Freud, que lo has visto la semana pasada en la escuela psicoanalítica, él sí es representante de una escuela, él nos hablaba principalmente de qué, a ver, ¿qué hablaba principalmente Freud? ¿Cuál es su principal propuesta? ¿Cuál es su interés? Por los procesos patológicos, a ver, eso lo estudiaba, es cierto, estudiaba los casos patológicos, enfermedades mentales, sus pacientes eran enfermos mentales porque Freud era un psiquiatra, pero ¿qué le interesaba? El inconsciente, eso le interesaba, el inconsciente. Ahora, ¿cómo hacía Freud para analizar el inconsciente? ¿No? Y para él, ¿qué es lo que estaba guardado ahí? Sobre todo esta segunda pregunta que te he dicho, que es muy importante. Tus deseos profundos, dice Cristina. ¿Qué más? ¿Qué está guardado ahí en el inconsciente? El instinto sexual, dice por ahí. A ver, temas relacionados con lo sexual, sí. Tu ser verdadero, dice por ahí, a su macho. Ya. Cierto, el inconsciente es esa parte oculta del ser humano, ¿no? Que no lo exteriorizamos, ¿no? Freud, para los que no entienden, te lo explico rápidamente. Freud decía que el ser humano es como un iceberg. ¿Sabes cómo es un iceberg, no? Un iceberg es un bloque de hielo bien grandote que solo se ve, pues si no sabes, busca en internet ahorita. Mira una imagen de un iceberg, ¿no? Solo se ve la puntita. Está en el mar, es un bloque de hielo que está en el mar, solo se ve la puntita, pero la parte más grande del iceberg es la que no se ve, la que está bajo el mar. Contra ese hielote se chocó el Titanic, pues, contra un iceberg. Ya. Bueno, entonces, ¿qué dice Freud? La personalidad, tú, yo, nosotros, somos como un iceberg. Lo que muestras, ahí está, ahí te lo han puesto, ¿no? Tu forma de ser, cómo te comportas con los demás, cómo hablas, todo lo que muestras, ¿no? Cotidianamente en tu día a día, es la parte de arriba, la puntita. Pero lo que está abajo, oculto, eso es también algo que eres, pero que justamente lo ocultas a los demás. No solo lo ocultas a los demás, te lo ocultas hasta a ti mismo, porque ni tú eres consciente de que tienes todo eso ahí acumulado, amontonado, oculto. Por eso se llama inconsciente, porque ni tú mismo estás consciente de ello. Entonces ya, ¿y qué se guarda allí?
¿qué se guarda allí en el inconsciente? Se guardan traumas, miedos, deseos, todos siempre ligados a lo sexual, ya, siempre ligados a lo sexual, ya sean, claro, miedos, fobias, traumas, deseos insatisfechos, siempre ligados a lo sexual, y que tienen su origen ¿cuándo? ¿Ahora o en el pasado? ¿Cuándo se originaron esos traumas, miedos, deseos? En el pasado. La niñez del pasado. Bueno, en la niñez, en la infancia. Por eso, pues, es que Freud se le llama un arqueólogo de la mente, porque él indaga en el pasado de la mente de la persona. Y además, a Freud se le llama también un pansexualista, ¿no? Y no vayas a entender pansexualista como lo que se entiende hoy, ¿no? Que el pansexual, el que le gusta todo, no. Pansexualista en la medida de que justamente Freud lo atribuye, todos los problemas mentales de sus pacientes que él atendía, los atribuía a cuestiones sexuales, a traumas sexuales en la infancia. Claro, todo tiene que ver con la parte sexual. Ya, entonces el neopsicoanálisis se va a caracterizar justamente por renunciar, por rechazar ese pansexualismo de Freud, ¿ya? Vamos a ponerlo entonces acá. El neopsicoanálisis tiene como característica el rechazo, rechaza el pansexualismo freudiano. Pansexualismo freudiano. Ahí está, rechaza el pansexualismo freudiano. Acá vamos a mencionar a dos representantes. A ver, representantes principalmente tenemos a... A ver, por acá tenemos a Carl Jung. Y Alfred Adler. Alfred Adler. Adler. Como mencionábamos, aquí ambos representantes van a rechazar ese pansexualismo. No todo se debe a la cuestión sexual, pues Freud. Claro, eso es algo que a Freud en su momento muchos lo criticaron. Freud en su momento cuando lanzó su teoría era la burla de casi todos los psicólogos porque lo veían como un mañosito, ¿no? Como un mañoso que todo lo atribuye a lo sexual, será por él, no se está proyectando, al final está diciendo lo que le pasa a él. Claro, de Freud se burlaban porque lo veían como un mañoso, ¿no? Que todo lo ve sexo, sexo. Bueno, entonces eso de cierto modo también lo critican hasta sus mismos seguidores, ¿no? Carl Jung y Alfred Adler van a criticar este pansexualismo. Bueno, Freud, puede ser que ciertos problemas psíquicos se deban a traumas sexuales, pero no todo, pues, no todo va a ser ligado a lo sexual, ni que la vida humana fuera todo para buscar sexo, ¿no? Lo que para Freud sí, pero bueno. Justamente motivado por el impulso de la libido. ¿Qué nos dice Carl Jung? A ver, vamos con Adler primero. A veces puede haber cuestiones que pueden generarnos traumas, miedos, inseguridades. No necesariamente tienen que estar ligados con lo sexual. Adler nos habla de los sentimientos de inferioridad. A veces nosotros tenemos internamente sentimientos de inferioridad. Y producto de esos sentimientos de inferioridad, nos sentimos inferiores por cosas que nos han pasado, no necesariamente ligadas a lo sexual, ¿no? Malas experiencias sociales, ¿no? Bullying de repente en la escuela, ¿no? Entonces, esas inseguridades generan en nosotros un sentimiento de inferioridad. Y va a ser que nosotros al final pues tengamos ciertas conductas compensatorias, o sea, tratemos de compensar. Como siento que soy inferior, entonces trato de compensar esa inferioridad frente a los demás de otra forma. Digamos, no sé, siempre tratar bien a las personas, aunque me maltraten. Me doy cuenta que me maltratan, ¿no? Me mandan indirectas, pero aún así nunca me molesto. Siempre los trato bien, siempre los trato cordialmente. Claro, tratar de ser el gracioso, ¿no? Entonces, a veces detrás de esas actitudes compensatorias hay sentimientos de inferioridad. Me siento inferior y por eso quiero ser aceptado. Y como quiero ser aceptado, pues busco la aceptación de distintas maneras, ¿no? Bien, entonces aquí Alfred Adler nos habla de
los sentimientos de inferioridad, vamos a poner, los sentimientos de inferioridad como el origen, o el motivo, la razón de las actitudes compensatorias. Actitudes compensatorias. Compensatorias. Claro, que podrían generar en nosotros mayor daño psicológico, o sea, no son una solución, pues. Nos generarían mayor inseguridad, que las personas se sigan burlando de nosotros o aprovechando de nosotros, ¿no? Claro, entonces justamente lo que habría que hacer acá es identificar cuáles son esos sentimientos de inferioridad, a qué se deben, ¿no? Y afrontarlos, ¿no? Y no necesariamente pues van a estar guardados en el inconsciente, ¿no? Carl Jung nos habla así del inconsciente, pero de un inconsciente colectivo, ¿no? Jung nos habla del inconsciente colectivo. ¿Qué es eso? Inconsciente colectivo. Bueno, él dice que la humanidad en general vamos guardando, ¿no? También traumas o miedos, ¿no? De experiencias, claro, pero no personales, sino de toda la humanidad. De repente las guerras, ¿no? Lo mismo que mencionábamos, ¿no? Por las guerras mundiales, ¿no? Las guerras, malas experiencias de la misma humanidad, ¿no? El esclavismo, todo ello dice que cuando nosotros nacemos, como que renacieran en nosotros todos esos inconscientes, esos traumas, esos miedos y esos deseos insatisfechos e inconscientes de toda la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, entonces nos habla del inconsciente colectivo. De cierto modo, también Jung acá hace habla acerca de los conflictos. ¿Te acuerdas que Freud hablaba de los conflictos de Edipo, de Electra, enamorarse del papá, de la mamá? Bueno, habla de otros conflictos. Jung habla del conflicto de, él dice que siempre dentro de nosotros tenemos una contradicción entre la feminidad y la masculinidad, como si estuviera luchando dentro de uno mismo la parte femenina y la parte masculina. Al final de cuentas, chicos, hay que comprender que tanto feminidad como masculinidad son conceptos que entendemos dentro de un entorno social, son constructos sociales. ¿Qué es lo femenino? ¿Qué es lo masculino? Eso depende de cada sociedad. En nuestra sociedad, más o menos lo femenino es lo delicado, por ahí, pues, ¿no? Claro, los famosos estereotipos que se construyen dentro de una sociedad, ¿no? En base a ciertos procesos, a veces naturales, a veces sociales, ¿no? Bueno, entonces, lo que dice Jung es que dentro de cada persona siempre hay como que luchando una feminidad y una masculinidad, ¿no? Y eso es el conflicto de la identidad, justamente, ¿no? Entonces, no, es como que tú puedes decir, ¿no? Profesora, yo soy mujer, ¿no? Es obvio que soy mujer, yo me siento totalmente mujer, ¿no? Normal, soy mujer, soy muy femenina, pero a veces se me sale también lo macho. Ay, a veces, ¿no? No pasa esas cosas, bueno. O los chicos, ¿no? Profesora, yo soy bien varón, por si acaso, pero a veces me sale mejor no digo, ¿no? Tú dilo. Ajá, ya está. Bueno. Bueno, esas cosas pueden pasar, ¿no? Por ahí, al grito de macho dice ya. El peluchín. Ya. Bueno, vamos a mencionar por último, mira, este representante lo vamos a mencionar más adelante cuando estemos hablando de desarrollo humano. Por acá vamos a ubicar, también se suele mencionar por acá a Erik Erikson. Erik Erikson. Erikson. Erikson, hay que recordar que Freud nos hablaba de un desarrollo psicosexual. Freud decía, el ser humano se va desarrollando en etapas psicosexuales, ¿no? Entonces, Freud dice, perdón, Erikson dice, ya, sí, tenemos etapas de desarrollo y en esas etapas de desarrollo pasamos por conflictos, como dice Freud, es cierto, pero esos conflictos no van a estar otra vez, ¿no? Esa renuncia, ese rechazo al pansexualismo, no necesariamente tienen que estar ligados con lo sexual, pues.
Son conflictos más bien ligados a la vida social. ¿Quién no se acuerda de ese conflicto que tenías? Yo sí me acuerdo, ¿no? Cuando eras niño y querías hacer muchas cosas, pero te daba miedo de fallar, te daba esa inseguridad de fallar. Claro, ¿no? Entonces, así, pasamos por distintos conflictos, ¿no? En nuestra vida. Ya lo vamos a ver en su momento, no te preocupes, vamos a ver todas las etapas del desarrollo psicosocial. Justamente, entonces, este es su aporte, ¿no? Su aporte es la teoría, ¿no? Del desarrollo, vamos a poner. La teoría del desarrollo psicosocial. Psicosocial. Ahí es. Atravesando por conflictos en cada etapa. Bien, chicos, entonces ya nos quedan 10 minutitos. Tenemos tiempo para poder resolver nuestra práctica. Por favor, saca tu material. Abre tu material, si es que lo tienes en digital, en físico, ábrelo, por favor, para poder resolverlo, ¿ya? Vamos, resuelvo contigo, ¿sí? A ver, vamos con la primera pregunta, dice. De acuerdo al humanismo, determina si los enunciados son verdaderos o falsos. Vamos una por una, tú me dices si es verdadero o falso. Es representado por Abraham Maslow. A ver, vamos. Verdadero. ¿Verdadero, sí o no? Propone la autorrealización. ¿Verdaderote, sí o no? Ahí está, la autorrealización. ¿Estudia los Verdadero. procesos mentales? Falso. Falso. ¿Quién estudia los procesos mentales? Cognitivismo. Cognitivismo. Acá está, el cognitivismo. Sigamos, entonces la clave ahí es C de casita, ¿no? Bien, verdadero, verdadero, falso. Vamos con la segunda. La perspectiva psicológica que sostiene que las personas pueden ejercer el control sobre sus vidas, ¿es un postulado de quién? ¿Ah? Claro, justamente, nuevamente estamos ante el humanismo, ¿no? Tú eres el que tiene el control en tu vida, tú te puedes sobreponer a los problemas, etcétera, ¿no? Bien. Titchener, que lo veías la semana pasada, discípulo de Wundt, ¿no? En la escuela estructuralista, llevó él a Estados Unidos. Bueno, ya sabes cuál es su escuela, ¿no? Los opinaron que la psicología se debe interesar por las actividades mentales del individuo. Bueno, a ver, dime la clave, por favor. Titchener es estructuralista, justamente llevó el estructuralismo, y fueron claro, los cognitivos quienes opinaron que la psicología debe interesarse por las actividades mentales del individuo, ¿no? Entonces, cierto, Titchener lo llevó a Estados Unidos, ahí pues aprendieron la psicología, el aporte estructuralista, tanto los funcionalistas, ¿no? Como también acá los cognitivistas, ¿no? Bien, vamos con la 4. La psicología que enfatiza el estudio del conocimiento, el uso y procesamiento de datos en relación a la conducta, es que enfatiza el estudio del conocimiento, uso y procesamiento de datos, claramente la constructivista, ¿no? Muy bien. Son aquellos psicólogos que analizan sobre lo absurdo, la enajenación de la vida moderna. Según ellos, estos sentimientos dan origen a la apatía, el estancamiento, a la desmotivación, al miedo y otros problemas psicológicos. ¿Estos estudios a qué escuela pertenecen? A ver, dame la clave. Existencialismo. ¿Cuál? Existencialismo. Claro, ¿no? Le decíamos el humanismo influenciado por el existencialismo, ¿sí o no? El humanista existencial. Muy bien, claro, ¿no? Analizan cómo es que la vida moderna nos tiene como que distraídos en otras cosas, ¿no? Viviendo una vida inauténtica. Bien, a pesar de ser relativamente reciente, la psicología ha ejercido ya un enorme impacto en todas las áreas de la psicología. Hasta su definición ha cambiado. Ahora se la define como el estudio científico de la conducta y los procesos mentales. ¿De quién estamos hablando? Si se le define como estudio de la conducta y los procesos mentales, ¿al aporte de quién? Al aporte cognitivista. Muy bien, chicos, excelente. 6 daditos. Los psicólogos tienen especial interés en las formas en que el hombre percibe, interpreta, almacena y recupera la información. ¿Qué psicólogos? A ver, percibe, interpreta, almacena, recupera. ¿Conductistas? Nuevamente cognitivos, ¿no? Nuevamente cognitivos. A ver, 8. Aquella postura psicológica que sostiene que la conducta humana no puede ser el simple resultado del juego de factores genéticos y ambientales, sino que también lo es del yo. Claro, y acá aparece la cuestión personal.
soy yo quien decide, ¿no? Yo soy quien, a pesar de las adversidades, me puedo sobreponer. Estamos ante el humanismo, ¿no? Humanismo. Muy bien. Humanismo, no te confundas, humanismo. Sobre todo por esa cuestión que propone del yo, ¿ya? Del yo. Acá, mira, por ejemplo, Rogers me hablaba de un yo ideal y de un yo real. Entonces, el yo real es lo que soy, ¿no? Y tengo que autoconocerme, tengo que conocer cuál es mi yo real. Y cuando comprendo, cuando conozco cuál es mi yo real, puedo también saber qué tan cerca o qué tan lejos estoy de ese yo ideal, ¿no? Lo correcto para tener una buena autoestima es justamente que ese yo real cada vez se vaya acercando más a ese yo ideal, que sería la autorrealización. Y esa es una Permiso, cuestión dígame. muy importante, ¿ah? Porque a veces se discute acerca de la autoestima, muchos chicos dicen, a mí me gustaría... Un momentito. Algunos dicen, a mí me gustaría tener una mejor autoestima, una mayor autoestima, siento que no me quiero a Ya. mí mismo, ¿no? Y quizá el problema acá es que a veces pensamos que la autoestima puede generarse de la noche a la mañana, cuando no es así. A ver, vamos a silenciar acá a alguien que parece que se ha Ya, descuidado. está bien. Sí. Otro, ya. A ver. Ya, cuidado con los audios, ¿no? Entonces, claro, yo te decía, a veces pensamos que la autoestima es algo que de la noche a la mañana, voy a tener autoestima, mañana me levanto con mejor autoestima. No es una cuestión subjetiva de que decido tener autoestima. Es una cuestión, sí, de decisión, pero no de decidir tener autoestima, sino de decidir hacer las cosas. Decidir, bueno, hoy me voy a esforzar por alcanzar esto que quiero alcanzar. Quiero ser más responsable, me quiero levantar a las 5, quiero ser disciplinado. Vas construyéndolo, claro, la autoestima se construye, ¿no? Justamente en ese proceso en el cual tu yo real va acercándose a tu yo ideal, ¿no? Y alcanzas la autorrealización, ahí pues, claro, ¿cómo no te vas a querer si eres pues una persona que está alcanzando lo que desea, ¿no? Claro. Bien, entonces ahí está, es humanismo, ¿no? Vamos con la 9. El objeto de la psicología debe ser el estudio de las experiencias humanas, la noción de persona de existencia. La filosofía es importante para la psicoterapia. Busca la autorrealización del hombre. Nuevamente, ¿en qué escuela estamos? Nuevamente, humanismo, ¿no? Menciona la autorrealización, menciona la importancia de la filosofía también, ¿no? Para la evaluación de qué es lo realmente importante en nuestra vida. A ver, ¿quién desarrolló una escuela que postula que el comportamiento debe ser comprendido como la evolución de cada etapa, ¿no? Una sobre la base anterior, ¿no? Vamos evolucionando, ¿no? Que es seguida por otra más avanzada hasta llegar a la maduración de la estructura. ¿Quién es? Piaget, ¿sí o no? Claro, con su desarrollo cognitivo basado en la maduración, ¿no? La maduración determinada por lo biológico. A ver, entre otras cosas, nos habla del inconsciente colectivo, ya con eso sabes cuál es la respuesta, el cual contiene toda la herencia espiritual de la evolución de toda la humanidad, que nace nuevamente en la estructura cerebral de cada individuo. Este tipo de teoría pertenece a la escuela, bueno, hasta hablando de Carl Jung, y es la neopsicoanalítica, ¿no? A ver, es considerado uno de los maestros de psicología. Rechazó el pansexualismo freudiano, quien en su teoría de la motivación humana concedió un papel muy importante a los procesos de compensación y a los sentimientos de inferioridad. Ya estamos hablando de Adler, ¿no? Claro, muy bien, Alfred Adler, letra E de enanito. Las personas que no logran comprender ni manejar sus pensamientos, dejándose llevar por lo que sienten, pueden mostrar conductas dañinas para sí mismos, para los demás. Dicho enunciado es acorde con el enfoque. A ver, eso lo explicábamos, ¿de acuerdo? Cuando dije lo del niño, ¿no? Cuando no comprendo qué es lo que me pasa y no sé manejar mis pensamientos, eso me puede traer problemas personales hasta grandes. Claro, estamos hablando del enfoque cognitivista. Cognitivista acá, ¿eh? No te confundas. Psicobiológico, ¿no? Eso lo habrás visto la semana pasada. Claro, tu forma de pensar, ¿no? Lo que tú eres, lo que eres capaz de hacer, define lo que somos. Vamos, acabamos. Se interesa en la noción de los conceptos de trascendencia, el ser en el mundo, la angustia y la nada. A ver, ¿quién se interesa pues por esos conceptos que surgen después de la guerra?
Obviamente el humanismo nuevamente influenciado por el existencialismo y finalmente el psicólogo suizo que aportó numerosos conceptos en pedagogía y psicología y su influencia ha sido considerable en la teoría del desarrollo humano. Hablamos nuevamente de Piaget. Muy bien, chicos, y con eso hemos acabado toda la clase. Cuídense mucho, por favor repasen, estudien. Complicado no es esto de psicología, son cuestiones Disculpe, ¿cuál era la respuesta de las 7, por favor? de las 7. Sí, la pregunta, sí. B, cognitivos. Bien, chicos. Ah, gracias. Ya. Nos vemos, les mando un saludo, un abrazo, hasta luego, cuídense. Bye bye. Chao, Miss. Chao, profesora. Profesora. Chao, profesora. Pásense la 1, la 2 y la 3. ¿Alguien puede decirme la 9 y la 14, por favor? La 1 la C, la 2 la A y la 3 la B.